Hola, hola gente linda, estoy por aquí de regreso, mi nombre es Jessica Fajardo y hoy te quiero contar cuál fue la razón por la que tuve que ausentarme de Pharmacy durante un poquito más de un año, tal vez 14, 15 meses y bueno, ustedes son mis amigos y hoy quiero hablarles desde mi corazón y contarles cuál fue la verdadera historia. Yo estoy aquí con un cafecito, espero que vayas y te consigas un cafecito de Pharmacy para que escuches detenidamente qué fue lo que sucedió. Resulta que en diciembre del año pasado, o sea, en el 2022, yo viajé a Colombia porque ustedes saben que se iba a aperturar Colombia. Entonces yo viajé porque pues primero soy colombiana, segundo mis padres están en Colombia y quise pasar con ellos la Navidad, pero además quise hacer un pequeño trabajo de introducción de Pharmacy y prepararme un poco para la apertura del mercado en Colombia. Resulta que coincidencialmente en esos mismos días a mi esposo le salió un traslado para Alemania. Quiere decir que cuando yo regresé a Estados Unidos en enero de 2023, mi esposo pues ya estaba preparando todo lo de la mudanza, todo lo que implicaba, no sé, hacer algunas ventas de algunas cosas. El movernos de Estados Unidos para Alemania implicaba pues una logística bastante grande. Así que yo entré a apoyar en enero a mi esposo para poder pues lograr este objetivo. Él tenía que presentarse prácticamente a trabajar en febrero y pues estuve bastante ocupada. Esta digamos fue una de las principales razones por las que yo me ausenté un poco, y cuando llegamos a Alemania, o yo pensaba que cuando llegáramos a Alemania yo iba a poder retomar mi negocio normal, pues contenta también porque este negocio igual se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Yo llegué a una zona horaria completamente diferente. Nosotros nos trasladamos para la ciudad de Wiesbaden y pues todo iba aparentemente bien, pero hubo un detalle. Yo cuando llegué a Estados Unidos empecé a ver, o sea, para mí fue un shock realmente ver a mi esposo que había perdido muchísimo peso. Él había estado un pequeño malestar, a él le empezó prácticamente una gripa, pero siguió sintiéndose mal, 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 y en Estados Unidos fue donde el médico le dijo que tenía neumonía. Le mandaron unas medicinas y le mandaron algunas inyecciones y todo aparentemente bien, estaba recuperándose de su neumonía, pero cuando yo llego y lo encuentro con tanta pérdida de peso, yo dije, wow, o sea, para mí fue un shock impresionante. Sin embargo, pues todo el tema de la mudanza, el saber que teníamos tiempos limitados y teníamos que movernos muy rápido, nos distrajo. Él seguía tomándose sus medicinas que le mandó el médico, pero digamos que eso nos distrajo porque teníamos el afán de llegar a Alemania. Efectivamente, llegamos a Alemania y cuando estuvimos allá, lo primero que hicimos fue llegar a buscar vivienda, ¿cierto? Donde nosotros poder, pues, organizarnos. Y pues también nos seguimos envolviendo pues por toda esta implicación del movimiento, la llegada a un nuevo país y pues todo la logística que implica el adaptarse o el instalarse más bien a un nuevo país, ¿cierto? Llegar a un nuevo país. Vimos varias casas, unas preciosas, con una vista espectacular. Para nosotros fue muy lindo llegar a Alemania, teníamos muchísimas expectativas, queríamos viajar, conocer toda Europa, dijimos ya vamos a estar pues instalados en Alemania, entonces vamos a poder ir a distintas zonas que siempre quisimos conocer. Pero el día que nos entregaron el apartamento donde nos íbamos a instalar, resulta que esa noche, digamos el día anterior, mi esposo se sintió muy cansado. Entonces teníamos que estar allá a las 7 de la mañana y nos levantamos muy temprano, 5 y algo de la mañana. Yo vi a mi esposo que estaba mareado, un poquito mal, ¿cierto? No estaba bien del todo, teníamos que estar ahí para recibir algunas cosas que nos iban a llegar. Y cuando íbamos a salir del sitio donde estábamos viviendo, porque llegamos temporalmente a un hotel, estuvimos un mes y medio más o menos en el hotel, y cuando ya íbamos, digamos, en camino a recibir, o cuando íbamos a salir más bien para recibir ese apartamento y las cosas que además nos llegaban, pues mi esposo con ese mareo que tenía, yo le dije, déjame conducir. Él me dijo, no, no tienes licencia. Él ya tenía la licencia alemana pues para poder conducir. Y yo le dije, no importa, déjame conducir porque esto es una emergencia. O sea, tú no estás bien para manejar. Sin embargo, él manejó despacito, pero iba mal. Él no iba nada bien. Cuando llegamos al apartamento, llegaron unas personas
o prácticamente nos estaban esperando las personas que nos traían algo de las pertenencias, digamos, que íbamos a recibir. Él se sintió, o sea, cada momento se sintió un poquito más mal. Entonces, cuando las personas nos dejaron lo que nos iban a llevar y se fueron, él se acostó en la cama y ¡fum! Cayó así como, o sea, cayó como sin fuerzas. Yo obviamente me asusté muchísimo, le hablé, le dije, mi amor, ¿qué está pasando? O sea, háblame. Y él estaba muy cansado. O sea, yo no tenía a nadie conocido todavía, no tenía el número telefónico de sus compañeros de trabajo, no tenía la referencia de un hospital o algún sitio, una clínica donde poder llevarlo, no tenía nada. Estábamos recién llegados y pues yo dije, Dios mío, y lo dije en voz alta, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios, ayúdame, oriéntame, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Y cuando él escucha que yo digo esas palabras, abrió un poquito los ojos y me dijo, mami, no te preocupes, tranquila, yo estoy bien. Solamente prepárame desayuno y yo estoy bien. Y cerró otra vez los ojos. Yo me fui corriendo para la cocina, desempaqué las cosas que nos habían dejado, poquitas pertenencias pues de la mudanza, y le preparé un desayuno rápido, se lo llevé y lo llamé y me dijo, no, yo solamente quiero dormir, déjame descansar, déjame dormir. No probó absolutamente nada del desayuno que yo le llevé. Como me dijo, déjame descansar, bueno, yo dije, voy a dejarlo descansar, a ver si de pronto es cuestión de cansancio y más tarde se levanta con más energía. Empecé a desempacar, a organizar algunas cosas de las que nos llegaron y resulta que no se despertó en toda la noche, no se levantó, ¿cierto? Más o menos como a las, no sé, 11 de la noche. Yo le dije, o sea, no más, no más, yo te tengo que llevar a un hospital. Y él me dijo, sí, vámonos al hospital, no me siento nada bien. Y llegamos al hospital, eso fue el 1 de abril de 2023. Una ciudad nueva, no hablábamos el idioma, no conocíamos a nadie, no conocíamos nada de cómo se hacen las cosas allá en Alemania. Sin embargo, esa noche sí manejé, llegué al hospital con él, quedó en el hospital. Inmediatamente, obvio, como estaba tan mal, pues lo hospitalizaron y yo me devuelvo para el apartamento. Ahí estuvo hospitalizado, no sé, tal vez aproximadamente 15 días, le estuvieron haciendo diferentes exámenes, buscando a ver qué era lo que estaba sucediendo y todos los exámenes que le hacían, el resultado era negativo. Si le investigaban una cosa, negativo. Si le investigaban la otra, negativo. A ver si de pronto tiene esto, negativo. Todo salía negativo, aparentemente todo en su cuerpo estaba funcionando bien, pero el decaimiento, el perder tanta peso, tanta masa muscular, pues era una alarma bastante fuerte. Bueno, el caso es que así estuvo, digamos, entre estar en el hospital y salir, estuvo bastante tiempo, estuvo 6 meses aproximadamente. Luego de esos 15 días salió, nos fuimos para el apartamento de nuevo, él empezó a tener mucho más decaimiento, mucha más debilidad y le empezó una diarrea que no le paraba con nada. Recuerdo que fui en algún momento a una farmacia allá en Alemania y pues pedí con ayuda de traductor, con ayuda de una prima que yo tengo algo de familia en Alemania, entonces yo la llamé y le dije, mira, necesito que por favor le preguntes al de la farmacia que necesito algo pues para detener la diarrea. Entonces así fue como conseguí algo de información, a pesar de que mi prima no vive en la ciudad donde nosotros estábamos, pero pues ella en algunas traducciones me ayudó y llegué con ese medicamento, le di el medicamento, pasaron 3, 4 días y nunca se detuvo la diarrea. Nos fuimos para un hospital que ya quedaba a 1 hora y media de la ciudad donde nosotros estábamos viviendo. Inmediatamente, cuando lo vieron, lo metieron a cuidados intensivos. De inmediato, que yo dije, Dios, o sea, ¿realmente está tan mal como para que de una vez lo pongan en cuidados intensivos? Pues aparentemente sí. En ese momento lo que le dijeron fue que él tenía cáncer. Para mí fue una gran sorpresa. Yo sentí un bloqueo inmediatamente cuando me dijeron a mí la palabra cáncer. Yo como que lo bloqueé y no lo acepté en mi corazón y en mi mente. Yo no acepté que tuviera realmente esta enfermedad. Cuando a él se lo dijeron, que además me pareció una manera bastante fuerte de decírselo porque no era la forma, o sea, cuando una persona tiene de pronto algún tipo de enfermedad, qué duro es que le digan, mira, tú tienes esto y te quedan 2 semanas de vida. Eso fue lo que le dijeron a él. Entonces para él fue un shock tenaz. Para mí, obviamente, sentí un rechazo enorme con ese médico que le habló,
una doctora que le habló de esa manera e inmediatamente lo trasladan para otro hospital donde supuestamente le iban a hacer algunos exámenes para ver qué tipo de cáncer era y cómo atacarlo. Él llega a ese nuevo hospital, una clínica alemana, y digamos que no investigaron a fondo, inmediatamente le pusieron 2 quimioterapias bastante fuertes que le quemaron todo su cuerpo. Le quemaron completamente su cuerpo. Fue una cosa horrible el ver sus pies llenos de ampollas, sus brazos llenos de heridas, como si le hubieran puesto una mechera, no sé, un briquet, no sé cómo lo llamen ustedes en sus países, un briquet para quemarlo. Así eran las heridas que él tenía, su boca totalmente quemada, le dolía porque tenía muchas llagas y no podía casi comer, casi no podía ni hablar por el dolor que tenía en la boca tan fuerte. Los pies, las piernas también con muchas vejigas, muchas ampollas por esa quemazón que le causó la quimioterapia. Y yo decía, Dios mío, si esto fue por fuera, ¿cómo estará su cuerpo por dentro? Para mí fue una cosa abrumadora. Aún así, yo estuve, digamos, conectándome y tratando de participar en algunas reuniones con el equipo para trabajar y la gente pues se dio cuenta que yo estaba con este tema, ¿cierto? Éramos solamente los dos en Alemania, no teníamos, a pesar de que yo tengo familia, pero estaban bastante lejos, pero en la ciudad estábamos los dos solitos y algo que yo le agradezco a las redes de mercadeo es el haber podido acompañar a mi esposo durante toda esta etapa. Si yo hubiera tenido un tipo de trabajo diferente, pues no hubiera podido acompañarlo y no me hubiera podido dedicar en la manera en que verdaderamente lo hice con él, estando prácticamente día y noche al lado de él, dándole fuerzas, diciéndole, mi amor, vamos a salir de esto, no te preocupes que vamos a salir de esto, y dándole todo ese apoyo que tal vez uno espera de su pareja cuando está en una situación complicada. Si yo hubiera tenido un trabajo normal, pues no hubiera podido estar al lado de él todo el tiempo. Eso es algo que agradezco enormemente a Dios, el que me haya permitido conocer la red de mercadeo, el que me haya permitido encaminarme en la red de mercadeo, porque realmente son una gran bendición y ahora les voy a explicar un poquito más el por qué. El caso fue que yo tuve la libertad de tiempo para poder acompañarlo en cada momento de su etapa. Pasaron 2 meses y medio después de esas quimioterapias que le pusieron y de un momento a otro le dicen, mira, tienes que irte. Y a mí se me hizo como raro, ¿no? Como que lo sacaron de manera abrupta durante esos 2 meses y medio. Ellos estuvieron diciéndonos, estamos esperando los resultados, es que mandamos los exámenes a otro laboratorio, estamos esperando el resultado de patología. Y siempre nos tenían así, semana tras semana, siempre nos toca esperar una semana más, nos toca esperar una semana más, nos toca esperar una semana más. A pesar de que era una clínica alemana, había una persona colombiana, era un médico colombiano con el cual no entiendo por qué yo no tuve nada de conexión y nada de empatía, porque pues normalmente lo hago con las personas, trato como de ser muy sociable y muy amigable y de llegarles un poco al corazón. Con este señor no pude, jamás pude. Era una persona tan diferente, era una persona que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es que él estando aquí, él siendo médico, llega una compatriota con semejante o tremendo problema y no se solidarice un poco, digamos, conmigo, ¿verdad? Y con mi esposo. Él fue, como todo médico, llegaba, decía, tal, usted tiene esto y le vamos a poner esto, pero no hubo como esa afinidad bonita que a lo mejor yo hubiera podido tener si el caso hubiera sido diferente, ¿verdad? No tuve la conexión con este señor, él fue quien le puso las quimioterapias y bueno, luego nos dicen que se tiene que ir. Nos fuimos para la casa, él entró a esa clínica con diarrea, él entró con decaimiento, él entró con mareos y de esa clínica después de 2 quimioterapias supremamente fuertes sale con la misma diarrea, con el mismo decaimiento y la misma debilidad. Duramos no sé, como unos 5 días más o menos en casa de nuevo. Y a él le habían dicho, ven en tal fecha para hacerte control y seguimiento. Pues regresamos, recuerden que era a 1:30 de la ciudad donde nosotros estábamos viviendo. Y resulta que no hubo ningún control ese día.
no hubo ningún seguimiento. Simplemente nos dijeron, sigan por aquí, que esta es la oficina del patólogo, del oncólogo, perdón. Y el oncólogo nos dice, señor de Hoyos, quiero decirle que usted no tiene cáncer. Y nosotros, o sea, ¿cómo? Y el señor dijo de manera muy fuerte, usted no me está entendiendo, usted no tiene cáncer. Y nosotros quedamos aturdidos, dijimos, ¿what? O sea, gracias Dios, no es cáncer, pero ¿por qué tuvimos que vivir todo lo que vivimos? ¿O por qué nos pusieron ellos a vivir todo lo que vivimos? Y digo pusieron, y lo digo, o sea, yo entro allí porque es que yo estaba al lado de mi esposo día a día viendo cómo sufría, viendo cómo no podía comer, viendo cómo su salud prácticamente empeoraba, ¿verdad? A raíz de esas quimioterapias. Él era blanco, completamente blanquito, rosadito, con un color de piel espectacular que a mí me encantaba. Y salió de allá negro, negro, completamente oscuro, oscuro, o sea, salió con su piel quemada y muchas otras cosas más. Sí, o sea, salió muy mal, con una herida que no le cerraba. O sea, si yo les mostrara las imágenes, es una cosa que uno dice, wow, es injusto. El caso fue que en ese momento, cuando este señor nos dice eso, nosotros le dijimos, ¿y entonces qué es? O sea, ¿y entonces qué es? Y el tipo dijo, o el oncólogo dijo, no, aún no sabemos qué es. Lo voy a remitir a un hospital que queda en la ciudad donde ustedes viven, y así fue. Pasó un fin de semana, el día martes tal vez nosotros estuvimos allá como un jueves, cuando nos dijeron que realmente no era cáncer, pero cuando tuvimos la siguiente cita con el oncólogo de la ciudad donde vivíamos, del hospital de la ciudad donde vivíamos, pues allá llegamos y en ese momento eran las 10 de la mañana, no, la cita era a las 10 de la mañana, nosotros llegamos como 9:30, estuvimos esperando un rato y como faltando unos 10 minutos más o menos para que ya lo llamaran, él se desploma. O sea, se sintió de nuevo mal. Inmediatamente yo llamo los enfermeros y lo llevan para una habitación y lo internan de nuevo. No alcanzó, digamos, a poder asistir a la cita médica que tenía, donde le iban a hacer supuestamente un control, sino que inmediatamente lo vuelven a hospitalizar. Y ahí pasamos otra de las etapas de hospitalización. En la verdad no recuerdo en este momento cuántas hospitalizaciones tuvo, pero durante 6 meses vamos a decir que estuvo hospitalizado prácticamente 5 meses y medio y el resto, o 5 meses y 10 días, y el resto estuvo entrando pues y saliendo y obviamente pues se quedaba en el apartamento que nosotros alquilamos. Eh, Fue bastante fuerte la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba sucediendo. Todos los exámenes salían negativos, o sea, todo lo que le trataban de investigar, le mandaban a hacer un montón de exámenes y todo salía negativo. Ah, algo que se me olvidó decirles es que el médico que nos dijo que él no tenía cáncer, nos dijo, estuvimos mandando sus exámenes, o sea, su muestra, ¿cierto? A 5 laboratorios diferentes en toda Alemania y los 5 coinciden con que usted no tiene cáncer. Entonces, bueno, así fue, llegamos allá, lo vuelven a hospitalizar, duró otro tiempo hospitalizado y en ese momento yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo, alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que escuchar, entonces me voy para la oficina del seguro que el médico que él tenía y cuento yo la historia. Antes de entrar, yo lo que más le rogaba a Dios era encontrar a alguien que hablara español para yo poderle explicar con detalles qué era lo que estaba sucediendo, porque la barrera del idioma fue una cosa bastante complicada para nosotros. A pesar de que en Alemania todo el mundo habla, o casi todo el mundo habla inglés, pues resulta que es un inglés que mi esposo, que entendía perfectamente el idioma, no les lograba entender completamente, porque era un inglés, imagínense, hablar un alemán, hablando un inglés médico, además, que tiene tantos términos tan especializados, pues no fue fácil la comunicación. Yo hablo inglés, me defiendo, pero no hablo el inglés pleno, el inglés como si fuera mi primer idioma, no. Entonces yo no alcanzaba a percibir y a entender todas las cosas que ellos decían. Si no lo hacía mi esposo, que él se crió en Estados Unidos, pues mucho menos lo iba a hacer yo. Entender todos esos términos médicos en un idioma diferente es bastante complicado. El caso fue que cuando yo llegué a esa oficina del seguro, pues me atendió una gringa
una gringa que, pues, ¿por qué? Porque resulta que el trabajo que él tenía era en una base militar y en esa base militar obviamente es una base militar, digamos, estadounidense y todo dentro de la base militar es en inglés. Fuera es Alemania, pero dentro de la base militar es en inglés. Entonces, esa persona norteamericana me atiende y yo le explico lo que estaba sucediendo en inglés porque no hablaba español y le dije, mira, por favor, ¿aquí hay alguna persona que hable español? Y me dijo, sí, aquí hay una persona que habla español. Y yo sentí en mi corazón, o sea, un agradecimiento profundo porque podía expresar o explicar todo con lujo de detalles en mi idioma nativo. Me presentó a la niña, empecé a explicarle. Las chicas eran todas mujeres, las que trabajaban en esa oficina, quedaron horrorizadas con la historia. Inmediatamente empezaron a comunicarse con el hospital, inmediatamente nos mostraron ese apoyo tan grande para nosotros sentirnos un poco más seguros en un país totalmente desconocido, ¿verdad? Una de las chicas, recuerdo su nombre, Mónica, fue muy amable con nosotros y se preocupó de una manera sorprendente de la situación. Ella inmediatamente buscó un hospital en Estados Unidos para poder remitir a mi esposo y consiguió que lo pudieran recibir. Entonces empezamos el proceso de devolvernos. Ya habían transcurrido 5 meses y medio más o menos. Nosotros íbamos a viajar el 28 de septiembre y llegamos allá al sitio, a la base militar donde íbamos a tomar un vuelo militar, médico militar, para poder ser remitido a un hospital que se llama Walter Reed en Estados Unidos. Resulta que él llegó manejando el carro, él llegó no bien, obviamente él no estaba bien, pero él llegó manejando el carro. Para mí eso fue un indicador de que él no estaba tan mal. No estaba bien, pero no estaba tan mal. Desde que podía manejar un vehículo, pues yo digo, no está uno tan mal. Bueno, el caso fue que tan pronto llegamos, lo llevaron pues para un laboratorio donde le tenían que hacer exámenes, tomar la atención para ver en qué condiciones él iba a viajar y qué tanto personal médico o qué equipo médico poder llevar en ese avión, ¿cierto? El caso fue que inmediatamente lo vuelven a hospitalizar y yo salí a hacer la entrega de las maletas porque tocaba llevar las maletas a un sitio para poder al día siguiente viajar. Y él me dice, no, mira, el médico vino y me dijo que no puedo viajar mañana y que me tiene que dejar en observación un tiempo, unos días, que posiblemente viajamos la siguiente semana. Esos vuelos solamente salen los días jueves, son vuelos especiales. Entonces yo fui a reclamar las maletas de nuevo y él quedó hospitalizado. Así estuvo hospitalizado varios días. A los 2 o 3 días él sintió que le faltaba el aire. Entonces, cuando yo veo que él estaba así tan mal y me decía, mami, esto está complicado, mami, no puedo respirar bien, no puedo respirar bien. Y él por allá escuchó que un médico dijo que cabía la posibilidad de que lo pudieran intubar. Entonces, para poder respirar. Entonces él me dijo, mami, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me intuben, a mí no me gusta eso, yo no creo en eso, eso es peligroso, no permitas que lo hagan a menos que sea de vida o muerte. Entonces yo me volteo y le pregunto a la médica, ¿qué tan grave es? Y me dijo, es de vida o muerte. Me dijo, hay que intubarlo ya. Le dije, entonces intúbelo. Y ahí fue cuando yo empecé a ver la situación bastante difícil. Tal vez yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta tal vez de la gravedad de lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Yo siempre fui súper optimista, siempre estuve con muchísima alegría, siempre le estuve mostrando a mi esposo que había una esperanza, que había una fe muy grande en que íbamos a salir de esto y siempre le decía, mi amor, de esto vamos a salir juntos, de esto vamos a salir juntos. No te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo estoy al lado tuyo. Y él confiaba plenamente en mí. Pero para mí era muy difícil y sobre todo desde ese momento, el ver que no estaba en mis manos, el ver que así yo hubiera hecho lo que hubiera hecho, que lo hubiera llevado donde lo hubiera llevado, que lo hubiera conseguido todos los suplementos, porque yo sentía que me estaba armando. Yo dije, esto es una guerra y la voy a pelear, porque ese es mi instinto. Yo lo que hice fue empezar a comprar suplementos de